Pues usted le diría, busque un producto de mayor valor y menor volumen que la marihuana. La coca lo tenía, la cocaína lo tenía. Es decir, la cocaína podía, en un ladrillo de cocaína de 1 kilo, era, es decir, Costaba $2.000 y se vendía en $60.000 o en $100.000 en los Estados Unidos. entonces ya comienzan a sofisticarse mucho las operaciones de lavado de dólares. Entonces usted ve, por ejemplo, acá que los Rodríguez eran más empresariales quizás que los de Medellín. Pues Claro. a uno de los capos le decían el ajedrecista y era por algo. Pero más, hablemos un poquito de la composición socioeconómica de los narcotraficantes de cocaína, a diferencia de los contrabandistas guajiros. Esto era como una clase media, tal vez urbana. No todos, los Ochoa sí eran de una clase media, los Ochoa venían de una familia muy conocida, eran unos nietos del fundador de la primera feria equina y ganadera de Antioquia. Pablo Escobar no venía de una familia de clase media, es decir, Pablo Escobar era un jalador de carros de Medellín. Pero Bienvenidos a Déjà Vu, el podcast donde revisamos la coyuntura política en el espejo retrovisor de 200 años de historia. Yo soy Luis Guillermo Vélez. Y yo soy Alejandro Lloreda. Y hoy vamos con nuestro segundo capítulo de Colombian Narcos, los jinetes de la cocaína. A pesar de que en el resto del país Pablo Escobar continúa siendo un personaje desconocido, el rumor de su enorme fortuna ha logrado traspasar las fronteras colombianas hasta el punto que una importante revista norteamericana lo habría citado hace algunas semanas como uno de los 5 hombres más ricos del planeta. Escobar se niega a tocar detalles relacionados con su exorbitante riqueza. La atribuye a una prematura vocación de negociante. A los 16 años era dueño de un negocio de alquiler de bicicletas. Me dediqué a unos años al chance. Cuando este llegó a Medellín, después me ocupé de la compra y venta de automóviles y finalmente terminé negociando tierra. El surgimiento de Pablo Escobar en el escenario nacional es un acontecimiento de trascendencia cuyas implicaciones están por verse aún. De extracción humilde, con el poder que le otorga una fortuna incalculable y el deseo de ser el primer benefactor del país, este nuevo mecenas, sin duda alguna, dará mucho de qué hablar en el futuro. Esto, Luis Guillermo, es un artículo de la revista Semana titulado Un Robin Hood Paisa, publicado el 15 de mayo de 1983. Y no se equivocaron, Luis Guillermo, porque definitivamente dio mucho de qué hablar y seguimos hablando de él. Así es, tal cual. Esto tal vez es la primera revelación que se hace importante sobre esta figura enigmática que surgía ante la opinión pública colombiana a principios de los 80, año 83. Sí. Y de alguna manera también esta portada de Semana marca un cambio de tempo en el narcotráfico, particularmente de la cocaína. Ya lo vamos a ver más adelante en este podcast. Y nos lleva a una situación donde el narcotráfico se vuelve un problema existencial para la República de Colombia. Alejandro, estuvimos hablando en el episodio pasado sobre el boom de la marihuana. Y ese boom de la marihuana, aunque no está relacionado directamente con la cocaína, claro que hay unos vasos comunicantes importantes. Nos parecía, digamos, clave que le diéramos continuidad a ese relato, hablando ahora de los jinetes de la cocaína y de todo el ascenso de esta nueva clase de delincuentes y esta nueva, esta nueva industria que se va desarrollando en Colombia a partir de los años 70. El boom de la marihuana fue un boom de cierta manera pasajero, es decir, Colombia no se asocia con la marihuana hoy en día de la misma manera con que se asocia con la cocaína. Y la cocaína desafortunadamente se ha vuelto el tema en que Colombia se convirtió en un país dominante en el narcotráfico de cocaína desde este momento que vamos a hablar hoy, que son las épocas, los inicios del narcotráfico de cocaína en Colombia. La cocaína no se conocía mucho en Colombia hasta ese momento. Claro, digamos que la cocaína no se conocía mucho en Colombia, y lo vamos a ver, pero a diferencia de la marihuana, que era una hierba que era pues obviamente extranjera, era de la India, la coca sí es una planta pues endémica, autóctona de Colombia, y ya vamos a ver por qué. Sí. Esta planta se llama la Erythrocxylum coca y
digamos, de este tipo de plantas hay por lo menos 250 variedades y solamente unas cuantas de ellas, Alejandro, tienen el ingrediente activo de la cocaína. Sí. Es decir, es como tener plantas de café y sin cafeína. Hay solamente unas que tienen cafeína, hay solamente unas que tienen cocaína. La que más cocaína tiene, que tiene aproximadamente un 1%, un poquito menos de cocaína en sus hojas, es la Erythrocilum novogratenense. ¿Le suena? Nueva Granada, Luis Guillermo. Es decir, esta sí es autóctona. No solo es de América, es de acá. Es de acá. Sí. O sea, la coca realmente, y la coca más poderosa, es originaria de esta parte del mundo, o sea, de lo que fue la Nueva Granada, que hoy en día es la República de Colombia. Y aquí sí es ancestral. Usted tiene, pues, por ejemplo, el poporo quimbaya, es decir, el mambeo de coca ha sido por siglos, por milenios, una práctica ancestral de los pueblos indígenas de América y de Colombia. Pero la cocaína como tal, que es un ingrediente activo, como usted menciona, si la cocaína es a la coca lo que la cafeína es al café, la cocaína solamente se extrae, se puede aislar como ingrediente activo con unos procesos químicos muy complejos. Digamos que desde la colonia, registros de uso de coca con algunas sustancias para disolver la cocaína o el estimulante, pues existen desde hace más o menos unos 2500 años. Fue registrada muy rápidamente el uso y el consumo de coca por los conquistadores. Y estaba muy difundido en todas las comunidades incaicas de la cordillera, de la parte este de la cordillera de los Andes, hasta la Colombia actual, por supuesto. Entonces aquí sí cabe la palabra ancestral. Pero este es un uso que se mantiene en esta zona del mundo, en esta zona de América. Está limitado a las comunidades indígenas, no se extiende tampoco muchísimo en las comunidades criollas. Está ahí, hay cultivo de coca y se va utilizando. Se empieza a documentar, como decíamos, desde la colonia. Los primeros textos son de 1577 tal vez, donde se hacen registros de la coca y los diferentes manuales botánicos europeos. Cada vez que hay una expedición europea, Humboldt mambió coca, conoció la planta. Exactamente. Cada expedición, digamos, tenía su registro sobre el tema de la coca. Era una planta exótica que se sabía que tenía algunos efectos. Y unas propiedades energizantes, es decir, por eso también se utilizaba para la altura, se utilizaba para los viajes largos. Para el hambre, para evitar el hambre. Entonces, es hasta mediados del siglo XIX, particularmente en el sitio en donde aparecen todos los químicos. La potencia mundial de la química era Alemania. Y es allí en donde empiezan a experimentar con la coca y a buscar mecanismos para extraerle su ingrediente activo, o sea, la cocaína. Y es en 1859 que el químico alemán Albert Niemann, en su disertación de doctorado que se llama Über eine neue organische Base in der Coca-Blattern. Suena muy elegante. Y en ese momento el doctor Niemann aísla lo que es la cocaína, el clorhidrato de cocaína. Exactamente. Entonces ahí, digamos que ese es como el primer hito donde realmente empezamos a ver la cocaína. Y se empieza a experimentar, a buscar, digamos, como a entender exactamente esto qué es, qué efectos tiene. Hay un propagandista y también científico, pseudocientífico italiano, Paolo Mantengazza, que por esa misma época también logra aislar la cocaína, empieza a experimentarla consigo mismo. Sí. Y entonces dice, en su tratado que escribe, dice, preferiría vivir 10 años con cocaína que 100 años sin ella. O sea, ya vemos la potencia que tenía esta cosa. Lo dice cándidamente y empieza a difundirse esta droga estimulante medio milagrosa entre esos círculos científicos de Europa, sobre todo de Europa oriental. Un usuario temprano es pues nada más y nada menos que Sigmund Freud. Claro, que era muy famoso, pues él consumía cocaína. Un usuario ficticio, Sherlock Holmes, es otro de estos consumidores victorianos. Claro. Que para no aburrirse entre los distintos casos inyectaba cocaína. Claro, entonces no se sabía muy bien, claro, el carácter estimulante era pues realmente muy claro y muy deseado,
pero los efectos y las consecuencias del consumo se empiezan a conocer, digamos, un poco tardíamente. Estimulante y analgésico, porque inicialmente también lo usan, es como un analgésico para cirugías dentales. Y de hecho, usted me estaba diciendo que una población que era reconocida por su adicción a la cocaína inicialmente eran los dentistas. En 1900 hacen un censo de adictos a la cocaína en Estados Unidos y el 30% eran dentistas. Porque resulta que un uso muy temprano de la cocaína es como analgésico, como una especie como de silocaína. Sí. Para las encías. Para las encías. Para sacar un diente. Para sacar un diente, exactamente. Sí. Era de uso local, un anestésico local. Era la cocaína. Entonces, pues claro, los dentistas tenían acceso directo y empezaron a usar. Otro, digamos que el primer adicto famoso, el primer muerto por adicción a la cocaína es precisamente un amigo de Freud. Es un señor de nombre Ernst von Fleisch-Markov. Sí, asesor del fiscal Montalegre. Eso parece, exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, Freud ve a su amigo un poco deprimido y le dice, mira, tómate esto que te va a ayudar. Sí. Y acaba pues en un viaje y en una adicción tremenda y se acaba muriendo. Entonces, ellos empiezan a dar cuenta que esto también tiene su lado oscuro. Pero esto tiene dos usos en estos primeros años, es decir, finales del siglo XIX. Es un uso médico como analgésico. Y de hecho, la farmacéutica Merck, que existe hoy en día, era el primer productor de cocaína de la época. Es decir, en 1902, Merck producía 2.400 kilos de cocaína al año para uso médico. Y el otro uso grande se usa en unas bebidas como una especie de tónica, una bebida energizante. Sí. Y pues la más famosa, claro, es la Coca-Cola. Pero la primera es un vino como un vino fortificado que se llama el Vin Mariani. El Vin Mariani, este señor empresario de apellido Mariani, italiano, dice, oiga, esta cosa está tan interesante aquí, tan estimulante y tan chévere. Si la diluimos en vino, pues eso puede ser como una forma de consumirse, porque pues hasta ese momento se inyectaba la cocaína. Y entonces crea este Vin Mariani, que es tremendamente popular, y usted ve un listado de celebridades que lo usan. O sea, hay testimonios, por ejemplo, del piloto francés Blériot, que es el que cruza en 1910 el Canal de la Mancha, y dice, si no hubiera sido por el vino Mariani, nunca hubiera podido hacer esta hazaña, ¿no? Entonces sí. están los hermanos Lumière, por ejemplo. Hay una serie pues de artistas que son consumidores habituales de este vino, que pues es muy simpático, ¿no? Pero igualmente comienzan a detectar que también tiene unos potenciales pues, de abuso, y la cocaína es incluida en la Convención del Opio de 1912, que es la misma convención, Luis Guillermo, de la que hablamos en el episodio anterior, que es como la primera convención internacional de la Liga de las Naciones referente a los temas de narcóticos. Y inicialmente está enfocada en opio, pero incluyen también la marihuana y la cocaína. Claro, ya para principios del siglo XX se sabía que el opio era, y la heroína, que había sido desarrollada también por parte de laboratorios, creo que fue Bayer el que desarrolla la heroína, que había unas drogas muy peligrosas, que eran muy, muy importantes, que tenían efectos muy beneficiosos. En el caso, por ejemplo, del opio, pues se traduce y se deriva a la morfina, que quita el dolor. Entonces, pero se sabía que si esto se abusaba podía ser muy adictivo y muy dañino para la sociedad. Entonces, dentro, digamos, esa conciencia se va generando, y en ese primer listado de sustancias cae la cocaína, en lo que uno podría llamar, Alejandro, tal vez la primera guerra global contra las drogas, que es esta convención que usted cita de 1900, no sé si es 11 o 12, donde se hacen, o sea, las convenciones del opio, destinadas principalmente al opio, pero también incluyen otras drogas. La marihuana quedará incluida después en las siguientes convenciones. Son tal vez la del 11-12, la del 25 y la del 30, tal vez 31. Son varias convenciones. Entonces ya la cocaína se ve que tiene unos efectos que debe ser controlada. No obstante, la cocaína seguía siendo manufacturada por los laboratorios, porque era un importante analgésico, anestésico. Entonces, como usted lo decía, Merck, había también otro laboratorio en Holanda. Con una empresa estatal holandesa, la Nederlandische Cocaïnefabrik, que cultivaba coca en Java, en las plantaciones
y en las colonias holandesas en Java para producir también coca para el mercado médico. Ese es un tema que usted ha tocado mucho y incluso ha escrito sobre él, es por qué no hay cultivos de coca en otras partes del mundo actualmente, que no sea pues Colombia, Perú y Bolivia. Sí. La verdad es que sí había cultivos de coca. Sí. Los ingleses, igual que hicieron con el caucho, se llevaron la coca a finales del siglo XIX para Kew Gardens para reproducirla y llevarla efectivamente a sus colonias, y tenían unos cultivos muy importantes de coca en Ceilán, de donde suministraban la materia prima para hacer cocaína en los laboratorios pues en Inglaterra, me imagino. Sí, así es. Lo que es curioso es que hoy en día, es decir, 2025, la coca se sigue produciendo principalmente en 3 países, que es Perú, Bolivia y predominantemente Colombia. Actualmente. Pero en Colombia para el siglo XX y el siglo XIX del siglo XX no había cultivos extensos de coca, en absoluto. No, para nada. Y el consumo de coca era bastante marginal, estaba básicamente limitado a las comunidades indígenas. Y a los dentistas. Y a los dentistas. Sí. Hay un libro que citamos en el capítulo anterior del profesor Eduardo Sáenz Robner, que se llama Conexión Colombia, es un libro reciente. Hace una relación muy interesante, digamos, de los orígenes del narcotráfico en Colombia. Me parece que es una relación también un poco enciclopédica, en el sentido de que es una relación completa de episodios relacionados con narcotráfico, pero la conclusión que uno saca, Alejandro, es que de todas maneras seguía siendo tremendamente marginal. Sí, totalmente. Aquí, para citar un libro de James Henderson, que se llama Víctima de la globalización, la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en Colombia, él cuenta que en 1970, una persona que esté buscando cocaína, no hoja de coca, sino cocaína en Bogotá, lo único que tenía que hacer, la única manera de conseguirla, era buscarla, la que hurtaban, aquí cito, los empleados de Merck en Bogotá, claro, o la que se robaban los funcionarios del Ministerio de Salud. Sí. Esto es 1970. Sí. Claro, entonces la cocaína, bueno, el consumo de coca era muy, muy, muy pequeño, era marginal. El consumo de narcóticos, como decíamos también, estaba limitado a las poblaciones marginales o marginalizadas. Coca, pues obviamente las poblaciones indígenas, pero digamos, opio, marihuana, era algo que estaba, digamos, en los estribadores de los puertos, marineros que estaban de viaje, prostitutas, poetas malditos. Este tipo de gente, digamos, en el margen de la sociedad era un consumo muy, muy limitado, pero no solamente en Colombia, sino que también era así en la mayoría de partes del mundo. Cuando usted mira el caso de Estados Unidos, fuera de los dentistas, que la habían descubierto rápidamente, pues el uso de la cocaína era algo... No, pero las drogas de la contracultura de Woodstock, que hablamos en el episodio pasado del 69, eso era la marihuana principalmente, los ácidos, los alucinógenos. Solamente es hacia final de la década de los 60 que la cocaína comienza a entrar como una droga recreativa en el mainstream americano. Claro. Cuando usted mira los estudios que se han hecho, o las publicaciones que se han hecho sobre la historia de la cocaína, la inventan, finales del siglo XIX, se populariza entre estos círculos, digamos, científicos, se dan cuenta del peligro. Coca-Cola, por ejemplo, deja de incluir la cocaína como un ingrediente en 1903. O sea, es muy rápido que se dan cuenta que esto no es tan bueno dárselo a los niños. Y entonces vienen las primeras reacciones en Estados Unidos, las primeras normas, la Convención del Opio, que ya hablamos, de 1911. Y en los años 20 es una droga rara, costosa. En el caso, digamos, de Estados Unidos, se consumía en algunos círculos intelectuales, se consumía en Hollywood, donde había pues billete para poder comprar coca procesada principalmente en México. Seguían todavía los laboratorios produciendo esta droga, y algo se debía, digamos, filtrar al mercado, pero era marginal, entre otras cosas, porque estaba el tema del opio y se desarrollan en los años 20, o se popularizan más bien, los barbitúricos. Sí. Para finales de los 60, la cocaína, el principal productor de cocaína en ese momento es Bolivia.
Y el principal... De pasta de coca con Perú. De pasta de coca con Perú, son Perú y Bolivia. Y el principal país exportador, Luis Guillermo, finales de los 60, de cocaína, adivine quién es. A ver, eso debe ser un país... No era Perú y Bolivia. No eran de Perú y Bolivia. Debe ser un país que tuviera algunas ventajas estratégicas para hacer las exportaciones. Sí. Y que quedara cerca de la fuente de suministro. Así es. Era Chile, que es algo muy sorprendente. Uno no ubica a Chile, uno no identifica a Chile como un país de tránsito de droga, pero Claro. Chile era a finales de los 60 y a comienzos de los 70 era el primer exportador de cocaína del mundo. Sí. Y claro, la cocaína crecía en Perú y Bolivia, se transformaba en pasta, Sí, pero esa pasta tocaba volverla cocaína. exacto. Y eso no es tan fácil. Yo no sé y tampoco, digamos, profundizamos en la investigación para este podcast sobre cómo volver pasta de coca en cocaína. Eso debe estar en internet. Sí. Aquí en Colombia habrá mucho experto en esa materia. Mucho cocinero que que puede dar, digamos, instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo. Pero el caso es que se empezó a cocinar cocaína, Sí. como usted lo dice, es en Chile. Sí. En Chile. La cocaína empieza, digamos, a volverse importante o a popularizarse, como usted lo acaba de decir, en la posguerra. En la posguerra. Los laboratorios se salen de ese negocio porque pues obviamente vienen esas convenciones que hablábamos también del opio, la del 25, la del principios de los años 30, y eso queda en manos de estos laboratorios que empiezan a usar unas redes de étnicas, de personas, digamos, de familias y redes culturales y de gente de países suramericanos que viven en Estados Unidos para transportar esta droga. Aquí hay un grupo poblacional muy importante en esta historia, que son los cubanos. Sí. Y ya estamos en la posguerra. Sí. Y Cuba se vuelve, a final de la dictadura de Batista, antes de la llegada de Castro en el 59, pues se vuelve, como uno ha visto en todas las películas, se vuelve una especie de Las Vegas. Es decir, Sí. estos son casinos. Y mafiosos. Mafiosos, rumba. Hay mafiosos famosos como Bugsy Siegel o como Meyer Lansky también. Y Cuba, como queda tan cerca de la Florida, se convierte también en un punto de entrada, de tránsito de coca, no de producción, sino de tránsito de cocaína hacia Estados Unidos. De todo tipo de drogas, realmente, Sí. pero también de la cocaína. Sí, exactamente. Y entonces es con las redes cubanas, o sea, Cuba se vuelve como un centro de acopio. O sea, la coca que se está cocinando en diferentes partes, en México también. Aquí el profesor Sáenz Robner tiene un dato sobre un laboratorio que se encuentra en los años 60 o finales de los 50, tal vez en Medellín. Sí. En fin, se está cocinando coca en varias partes, principalmente en Chile, donde está cerquita, digamos, de las fuentes de suministro. Sí. Y esa coca va llegando a ser acopiada en Cuba y de Cuba pasa a los Estados Unidos a través de las comunidades cubanas en Miami y en Nueva York. Y aquí es curioso como dos eventos geopolíticos. Uno es la caída de Batista, la llegada de Castro, y el otro que en paralelo, pues una década después, es la caída o el golpe del gobierno de Allende en el 73, llevan a una reconfiguración del tablero del narcotráfico. Es decir, al momento en que cae el gobierno de Batista, Castro expulsa a los narcotraficantes cubanos, todos estos se van para la Florida y muchos establecen su operación en la Florida y más adelante van a volver a entrar en la historia. Exactamente. Lo mismo sucede en Chile. Exactamente. Estos dos eventos son muy importantes en la historia de la cocaína. Uno, la llegada de Castro en el 59, que expropia los casinos, saca a los mafiosos. Habrá un incidente mafioso también con Castro más adelante, ¿no? No hay que eximirlo de toda responsabilidad. El general Arnaldo Ochoa, pues esto ya es en los 80. En los 80. Sí. Pero en ese momento saca a los mafiosos y Cuba deja de ser un centro del narcotráfico. Y cobra más importancia aún Chile. Y Chile empieza, por ahí hay unos testimonios que dicen que los mejores cocineros de coca que había eran los chilenos. Que eran clase mundial. Que uno no se lo imagina hoy en día. No se lo imagina. Sí. Y esto dura hasta la llegada de mi general Pinochet en el 73. Pero echemos un poquitico para atrás en la historia. Usted sabe, por ejemplo, que, o sea, ¿cómo habrá sido de rápido el ascenso del consumo de cocaína? Que para el año 66, Paul McCartney dice haber
conocido la cocaína. O sea, él nunca había consumido la cocaína y tampoco los Rolling Stones. Sí. En entrevistas que les hacen después, dicen, miren, lo descubrimos porque estábamos en una rumba, queríamos algo más fuerte que la marihuana, Sí. no queríamos pues la heroína que nos parecía un poco heavy. Sí. Entonces llegó aquí un señor y nos dijo, prueben esta cosa. Sí. Y uno se imaginaría que ellos tendrían la chiva de las drogas nuevas. Claro, ¿o no? o sea, la vanguardia de la contracultura que usted menciona, porque esto es un fenómeno, el consumo de drogas contemporáneo es un fenómeno de la contracultura de los años 60. Sí. Empieza un poco antes, años 50, ya Kerouac, los beatniks y todo esto, pero ya para los años 60 la contracultura es la cultura. Sí. O sea, uno no puede realmente hablar de contracultura cuando ya a finales de los 60 pues era la moda, era lo que se usaba. Y entonces empieza el consumo a popularizarse con la vanguardia de la contracultura, que eran, por ejemplo, los músicos, Sí. y empieza a extenderse. Pero mire usted, en el año 63 hay una estadística que establece o que dice que, ¿cuánto cree usted que fue la incautación de coca en Estados Unidos, cocaína, en Estados Unidos en el año 63? 5 kilos. Dio. ¿Era por ahí o Era qué? 5 kilos. Ah, exactamente. O sí. sea, 5 kilos para todos los Estados Unidos. Sí, es que son unas cifras minúsculas frente a lo de hoy en día. Minúsculas. Sí. Hoy en día, lo vamos a ver, son 3.000 toneladas de cocaína que salen por el mundo. Entonces, era muy poco, era muy marginal. Pero entre el año 66 o mediados de los 60 y cuando Colombia empieza a ser un jugador importante en esto, que es después del golpe del general Allende, aunque no exclusivamente, pero digamos ahí es cuando agarra mucha fuerza, ese consumo se dispara. Y ya vamos a ver en el próximo, en la continuación de nuestro podcast, después de la breve pausa, cómo empieza a desarrollarse el tráfico de cocaína en Colombia. Perfecto. Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer el liderazgo ambiental. Una lucha contra poderes intocables que no acaba con la muerte. En Ausencias, una miniserie documental de La Silla Vacía, seguiremos la batalla por el legado y la memoria de 3 líderes ambientales asesinados en los últimos años en Cauca, Antioquia y norte de Santander. Ausencias estará disponible en su plataforma de audio favorita. Estamos de vuelta, Luis Guillermo, y aquí ya los jinetes de la cocaína colombianos entran en escena a comienzos de los 70. Estamos hablando de 1973, después del golpe de Pinochet en Chile, y de manera paralela, en Cali y en Medellín, usted puede identificar 5 grupos que comienzan a ser pioneros en el tráfico de cocaína en Colombia. Sí, usted puede tener más o menos organizados. En Cali, usted tiene los hermanos Rodríguez Orejuela, Chepe Santa Cruz, es lo que más adelante se conocería como el Cartel de Cali. En Medellín, usted tiene pues el grupo de Pablo Escobar Gaviria, que se vuelve pues el narcotraficante más conocido. Sí. Y él comienza a entrar en el negocio de la cocaína a través de un mentor que se llama Alfredo Gómez, alias El Padrino, que es un contrabandista, inicialmente un contrabandista paisa que tenía sede en Panamá y que comienzan a preguntarle los clientes de él por cocaína. ¿Y él qué dice? Pues él comienza a buscarla. Y Claro. entonces comienza a buscarla. ¿Y dónde se encuentra? En Perú, en Ecuador, o pues más bien en Perú y en Bolivia a través de Ecuador. Claro. Y ellos comienzan a meter inicialmente pasta a través de Ecuador. Claro, y le empiezan a cocinar acá en Colombia y eventualmente esa cocaína entra en estas redes de contrabando, en estas redes también de la marihuana eventualmente, para exportarse. Pero hay un cambio sustantivo, hay una diferencia muy importante entre el tráfico de cocaína y la marihuana. Alejandro, si usted fuera un consultor de McKinsey, año 73, y le dicen cómo desarrollar la industria de la cocaína en Colombia, ¿usted qué ventajas competitivas le vería al país? Yo le diría en ese momento a los contrabandistas, le decían, busquen un producto. McKinsey hizo ese ejercicio para para el Oxycontin, ¿no? Sí, eso es cierto, sí. Eso no salió tan bien, pero... Pues usted le diría, busque un producto de mayor valor y menor volumen que la marihuana. La coca lo tenía, la cocaína lo tenía. Es decir, la cocaína podía, en un ladrillo de cocaína de 1 kilo,
Era, costaba $2.000 y se vendía en $60.000 o en $100.000 en los Estados Unidos. Exactamente, sí. Trate también de acortar sus cadenas de suministro. Entonces, en vez de tener que irse hasta Chile o hasta Bolivia... Supply Chain Optimization. Sí, esto es de McKinsey. Exactamente, esto es optimización logística, entonces busque cerrar o más bien recortar sus cadenas de suministro. Eso lleva a que usted comience... ¿Salir de intermediarios? Salir de intermediarios, integración vertical. ¿Le suena upstream y downstream? El upstream y downstream con el sector petrolero también. O sea... Sí. Entonces, todo eso llevó a que los narcos colombianos, estos pioneros del narcotráfico de cocaína, cambien el negocio a mediados de los 70s. Sí, ellos, digamos que agarran como el manual del buen empresario que está abriendo mercados. Me recuerda un poco también esto en nuestro podcast sobre las flores, que obviamente, pues siendo un negocio totalmente lícito, también empieza a desarrollarse en esta misma época con una estrategia parecida. O sea, integración de toda la cadena, apertura de mercados, sobre todo sacar los intermediarios y poder llevar el producto transformado hasta la fuente, y eso es lo que hace que sea la cocaína muy diferente a la marihuana. Como dirían técnicamente, la marihuana se entregaba FOB. Sí, la marihuana usted la entregaba en un puerto o en una pista en La Guajira y le pagaban ahí mismo, el narcotraficante gringo le pagaba ahí mismo. En dólares. Una maleta de dólares. Sí, exactamente. Que usted podía después convertir a pesos a través de la ventanilla siniestra y comprarse mansiones en Barranquilla, claro, o carros o pagar una parranda de 5 días. Exactamente. ¿No? Ya el tema de la cocaína es órdenes de magnitud distinto. Y el hecho de que los narcos colombianos, los narcos paisas y caleños también comiencen a controlar la distribución en Estados Unidos, quiere decir que cómo traer esos recursos, cómo nacionalizar o traer esos dólares a Colombia se vuelve un problema muy grande. Claro, pero además, antes de entrar en esa parte de la cadena que la hace mucho más eficiente, veamos como los componentes. Sí. O sea, Colombia estaba importando pasta de coca. La pasta de coca la compraba en Perú y Bolivia. Había unas mafias muy importantes, sobre todo en Bolivia. Sobre todo en Bolivia hay unas mafias asociadas a los gobiernos de turno. El gobierno en Bolivia cambiaba cada 15 días. Entonces había como unas mafias muy importantes donde se cultivaba la coca y se transformaba en esta pasta, que es un componente todavía muy básico de la cocaína, y se traía para Colombia. Pero como sabría cualquier industrial, el valor está en la agregación de valor, precisamente. O sea, en la conversión de esa pasta en cocaína, que se empieza a hacer en Colombia. Pero además, usted tiene que quitar los intermediarios. O sea, usted no va a colocar la pasta de coca como hacían los marimberos, que se lo entregaban a un comprador gringo en la avioneta, le pagaba la plata. Aquí dijeron, no, busquémonos quién nos distribuye esto en el mercado. Y para eso utilizan las redes que se van construyendo de las colonias colombianas, básicamente en Miami y Nueva York. Sí, usted ve, por ejemplo, la Griselda Blanco, la viuda negra. Ella comienza a volverse una distribuidora, inicialmente en Nueva York, después en la Florida. ¿Año qué más o menos? Esto es finales de los 70s, comienzos de los 80s. Es decir, inicialmente... Pero ella empieza como en el 74, ¿no? Sí. Ella es pionera en esto. Sí, ella es pionera en Nueva York inicialmente, después mata a un esposo en Nueva York y se va para la Florida. Pero ella comienza a volverse distribuidora en Estados Unidos. Eso es algo que los marimberos nunca habían hecho. No hay una Griselda de la marimba. Es decir, claro, no hay una Griselda que haya establecido distribución en Estados Unidos. Entonces, esto fue algo nuevo. Esto fue una innovación. Es que Griselda, que hacía parte del cartel de Medellín, controlaba redes de distribución. Esto sería el downstream, claro, en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, empiezan los narcotraficantes colombianos a encontrar distribución en Estados Unidos, asociados en un principio con los cubanos que ya tenían sus redes. Sí. Los cubanos del exilio. Ya estamos hablando de los cubanos del exilio en Miami. Con los cubanos, pero con otros también. Es decir, había una operación que se llamaba The Pizza Connection, que era una alianza entre el cartel de Medellín y las mafias italianas en Estados Unidos para usar cadenas de pizzerías como redes de distribución de la cocaína en Estados Unidos. Otro caso emblemático también muy sintomático
de cómo se desarrolla el negocio, es el caso de Carlos Leder. Claro, entonces Carlos Leder, como uno de estos grupos de pioneros del narcotráfico, Carlos Leder venía de Armenia. Él era hijo de un inmigrante alemán. Él termina en la cárcel por tráfico de marihuana a mediados de los 70s, y en la cárcel termina en una celda con George Jung. Jung era un piloto. Hay una película sobre esto que se llama... Exactamente, Blow. Sí, donde George Jung es interpretado por Johnny Depp. Entonces, están ellos encerrados en una cárcel en Massachusetts, pensando en qué hacer después de salir de la cárcel y en cómo pues aumentar el negocio de la marihuana. La Universidad del Crimen, tal cual. Y en el 76 salen y cambian de producto. Pasan de traficar marihuana a traficar cocaína. Sí. Jung era piloto, Leder era de Armenia, él podía conseguir cocaína también. Y comienzan a mover unas cantidades gigantescas de cocaína. Termina comprando un callo en las Bahamas, el callo Norman. Pero volviendo al tema, digamos, estilo McKinsey, análisis McKinsey del negocio. Sí. Y es importante porque, claro, Leder no era el único. No. O sea, había muchos experimentando con maneras de llevar la cocaína a Estados Unidos. Sí. Pero el caso de Leder es interesante porque Leder lo que hace es que, o sea, se pegan dos puntas. Sí. Jung tenía la avioneta, pero sobre todo tenía el comprador en California, que tenía un comprador que le distribuía pues a toda la gente en Hollywood y toda esta cosa. Y Leder tenía el suministro. O sea, tenía quien le proveía la cocaína. Entonces, entre las dos puntas se pegan en estos dos señores y empiezan a... Esto era, digamos, de una cantidad de dinero absurda, loca. Eran millones de dólares semanales que estaban empezando a recibir por cuenta de esto. Pero Leder, inclusive hay una historia de Jung interesante, y es que Jung era como un hippie, ¿no? Sí. Un tipo de la contracultura que le gustaba era fumar marihuana y pues también consumía cocaína y viajaba, digamos, hacía sus viajes, pues se gastaba la plata pues de alguna manera u otra, parecido a lo de los marimberos, un poco. Pero en las reuniones llegaba a leer con un maletín, sí, y tenía todo establecido en el maletín, o sea, como si fuera un negocio, o sea, como si fuera el ejecutivo de una compañía. Claro. Y dentro de esa afán por optimizar, Leder se da cuenta que hay que mover el centro de acopio. Ya no puede ser Cuba, sino que un second best o un first best, las Bahamas. Entonces sale en una lancha desde Miami a mirar qué isla le puede servir, y encuentra esta de Cayo Norman y la compra. Hay otro piloto muy famoso que es Barry Seal, que también le hicieron una película con Tom Cruise. Barry Seal es un piloto que termina trabajando para la CIA en estos comienzos de los 80s, en unas misiones con Noriega en Panamá y traficando armas para los contras en Nicaragua. Por ejemplo, venía de Luisiana, y lo que hacía entonces es que botaba la carga desde el avión. Antes de aterrizar, la botaba a unos pantanos cerca de su casa en Luisiana para poder recogerla después. Entonces, estas son las modalidades. Hay unos pilotos famosos que traficaron unas cantidades gigantescas de coca después de que las mulas, que era pues la versión inicial o el método inicial, demostró ser insuficiente para los volúmenes que estaban moviendo. Exactamente, eso empieza con mulas. Sí. No había controles en los aeropuertos realmente, o sea, bastaba muy poco, bastaba una maleta de doble fondo para no pasar. Azafatas, gente que viajaba, turistas, pero no era suficiente. No era suficiente. Entonces, supuestamente los Ochoa, que eran otro de los clanes grandes del cartel de Medellín, su primer envío de coca a Estados Unidos llegó dentro de unos tacones, plataforma. Sí, entonces aquí todavía se empieza a crecer el negocio, pero no está todavía en el radar de las autoridades el tamaño del negocio de la cocaína. O sea, las autoridades van, tal vez uno diría, unos 5 años atrás de lo que está ocurriendo. ¿Y por qué digo que 5 años? Porque cuando empiezan las reuniones entre el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos colombianos, primero con Alfonso López y después con Turbay, sobre el tema del narcotráfico, todo parecería indicar, según lo que vimos en el último capítulo, que el grueso de las conversaciones tenía que ver con la marihuana. De hecho, la primera ofensiva que se hace masiva en contra del narcotráfico en Colombia es la de Dos Penínsulas, que es en contra de la marihuana. Y es una campaña de erradicación. Es decir, para estos momentos, la marihuana sí se cultivaba en La Guajira y en el Cesar. La coca en este momento, a comienzos de los 80s, todavía no se cultivaba principalmente en Colombia. Es decir, el negocio de los
El negocio de los narcotraficantes en esta fase del negocio era importar la pasta de Perú o de Bolivia, o más adelante importar también ya cocaína refinada de Perú y de Bolivia, llevarla a Medellín, a Cali, y de ahí enviarla a Estados Unidos. Tal cual. Sí. Un poco el papel que juega México hoy en día. Exactamente, sí. O sea, donde no hay cultivos. Un país de tránsito. De tránsito, pero también de valor agregado. Y donde están las mafias y las conexiones con las redes de suministro. O sea, el wholesale ya empezaba a estar en manos de los colombianos hacia finales de los 70s, pero las autoridades no se empiezan a concentrar en los narcotraficantes de cocaína, sino parecería después de concluida la ofensiva de las dos penínsulas, que es una ofensiva exitosa, pero esto no parece parar para nada el rol de Colombia en la industria del narcotráfico. Mira, un estudio de caso de lo que era la operación en esta época es lo que hace Pablo Escobar en 1976. Pablo Escobar tiene un camión que está subiendo de Ecuador, un camión de contrabando, donde él lleva 39 libras dentro de la llanta de repuesta del camión. Esto se vuelve muy famoso porque más adelante esto va a ser revelado por El Espectador en el año 84, pero esto era una operación típica de la época, que es 39 libras, que es una cantidad chiquitica, es decir, esto es muy poco comparado con lo que se mueve hoy en día. Lo subían de Ecuador en un camión que iba para Itagüí, ahí seguramente lo iban a reempacar para enviar a Estados Unidos. Lo cortaban seguramente, lo vendían de alguna manera. Exactamente. Y es muy probable que esta cocaína ya producida por Escobar hubiera acabado en las redes de distribución de Leder. Sí, perfectamente. Podía subir por Cayo Norman o con el avión de Barry Seal a Luisiana, o empacado dentro o por mulas a California. De Young. Barry Seal era un informante, sí. Sí. Sí, de cualquiera de estos asociados a los narcotraficantes colombianos. Entonces, se va concentrando la atención de las autoridades ya no en la marihuana entra en descenso, en este nuevo negocio mucho más potente, con muchísimo más dinero, que es la cocaína. Y usted hablaba, Alejandro, de un desarrollo que es, digamos, inicial de la cocaína, que no había en el caso de la marihuana, y era el lavado de activos. Porque cuando ya usted empieza a recibir el dinero, es en los Estados Unidos, pues tiene que traer la plata para acá. Entonces, aquí en el libro de Henderson, él menciona, por ejemplo, que los Ochoa inicialmente trataron de traer los dólares escondidos en cargamentos de electrodomésticos al puerto de Buenaventura. Eso no funcionaba muy bien. Pues funcionaba para unas cantidades limitadas, pues claro, que era tal cantidad la plata que estaban recibiendo. ¿Y cuánto se robaban ahí en Buenaventura? Pues? En Buenaventura usted no podía empacarlo dentro de microondas o licuadora. O licuadoras para mandar a Buenaventura. Entonces ya comienzan a sofisticarse mucho las operaciones de lavado de dólares. Usted ve, por ejemplo, acá que los Rodríguez eran más empresariales quizás que los de Medellín, pues a uno de los capos le decían el ajedrecista y era por algo. Pero más, hablemos un poquito de la composición socioeconómica de los narcotraficantes de cocaína, a diferencia de los contrabandistas guajiros. Esto era como una clase media, tal vez urbana. No todos, los Ochoa sí eran de una clase media, los Ochoa venían de una familia muy conocida, eran unos nietos del fundador de la primera feria equina y ganadera de Antioquia. Pablo Escobar no venía de una familia de clase media, es decir, Pablo Escobar era un jalador de carros de Medellín. Pero la familia de Pablo Escobar, la mamá había sido maestra, por ejemplo. Sí. Maestra, digamos, clase media baja uno podría decir, pero no estamos hablando aquí de lumpen. No estamos hablando aquí de clases marginales. Pero muchos de los traficantes de la bonanza marimbera también eran parte de la élite empresarial de la zona del Cesar y de La Guajira. Sí, algunos, digamos. Algunos, los cultivadores no. Los cultivadores no, y tal vez el contrabandista que manejaba el camión tampoco, pero sí claramente había. Ahora, usted me hace caer en cuenta un tema muy importante, y es que, a diferencia de la marihuana, que era ilegal pero legítima, la cocaína nunca fue legítima. Puede que haya sido tolerada y puede que haya sido, digamos, tolerada porque le daba beneficio a grupos de interés. Sí. Pero no fue este narcotráfico no fue legítimo nunca. No, desde un comienzo era una actividad que estaba totalmente proscrita, sí, socialmente, legalmente, de todas las maneras.
Y eso también hacía pues que el lavado de activos fuera tanto más importante. Esto no era un tema que usted podía sencillamente depositar en un banco. Además, las cantidades eran ya de otra magnitud. Entonces, el tema del lavado de activos se vuelve muy interesante porque estas mafias, estos carteles, ya la denominación de cartel de Medellín y de Cali ya está en uso en estos momentos, comienzan a comprar bancos, por ejemplo. Entonces, compran un banco en Panamá que se llama el First Inter-Americas Bank, el FIB. Los Rodríguez Orejuela también, a través de montar unas cooperativas piratas. Usted para comprar un banco ya tiene que estar manejando mucha plata. Claro, un banco en Panamá, es decir, se hacen también al Banco de los Trabajadores en Colombia, a través de unas cooperativas que montan, unas cooperativas medio piratas, entonces se hacen a un banco y eso les da la posibilidad de abrir cuentas, emitir cheques, pues todo lo que necesitan, todas las herramientas financieras que necesitan para lavar cantidades gigantescas de dólares. Montan negocios que terminan siendo algunos legítimos. Entonces, por ejemplo, las redes de droguerías, de droga a la rebaja, que al día de hoy, 2025, siguen siendo controladas por el Estado, hacen parte de esta red de lavado de activos del cartel de Cali. Son controladas por el Estado porque las incautaron hace muchos años. Exactamente, sí. Y alrededor usted comienza a ver que esta plata del narcotráfico se empieza a regar por toda la sociedad colombiana. Universidades, equipos de fútbol, pues ganadería, grandes haciendas en el Magdalena Medio. Esta plata del narcotráfico de la coca comienza a verse por todo Colombia. Aquí hay un hito importante para mencionar. La operación Dos Penínsulas ocurre en el gobierno de Turbay. Hemos dicho, una operación exitosa. Relativamente exitosa, sí. Y también hemos hablado de Turbay y del Estatuto de Seguridad, que tenía unos elementos importantes de lucha contra el narcotráfico. Pero además, Turbay empieza a trabajar muy de cerca con el gobierno de Estados Unidos en el control del narcotráfico y promueve por primera vez, bueno, había habido un tratado anterior de los años 40, o tal vez o mucho antes, tal vez, casi que digamos del siglo XIX, un tratado de extradición. Un nuevo tratado de extradición centrado en el tema del narcotráfico. Turbay logra hacer aprobar el tratado en el Congreso y en el 79. Y esto marca digamos, un hito muy importante, como decíamos, pero también un parteaguas. Sí. Porque el gobierno colombiano está diciendo, aquí yo voy a colaborar con Estados Unidos y un ciudadano colombiano que sea requerido para ser juzgado en Estados Unidos, pues por cualquier cosa, pero principalmente por el tema del narcotráfico, que era realmente por lo cual están juzgando a ciudadanos colombianos, lo voy a enviar a Estados Unidos a que sea. Y esto cambia el tono de la relación y la conversación con la sociedad colombiana frente al narcotráfico, por un lado, pero también le manda un mensaje muy claro a los narcotraficantes de que la cosa es en serio. Sí, porque en este momento los narcotraficantes de la cocaína, Luis Guillermo, comienzan a entrar en la política. Entonces usted, por ejemplo, ve que en 1981 Pablo Escobar es elegido como suplente de Jairo Ortega. 82, pero debió haber hecho campañas de antes, obviamente. Sí. De Jairo Ortega era un congresista del movimiento Alternativa Liberal, que era el movimiento de Alberto Santofimio, que estaba totalmente permeado por la coca. Carlos Leder funda también en el 82 un partido político que se llama el Movimiento Latino y Nacional. Entonces, yo creo que los personajes más histriónicos, tal vez más narcisos de todo los carteles, sí, más megalómanos tal vez, claro, como Escobar y como Leder, sí, dicen, oiga, pues ya somos poderosos, o sea, se sienten poderosos. Siguiente paso es la política. Son la gente más rica del país probablemente. Claro. O sea, nadie en Colombia en los años 80 manejaba ese tipo de dineros de lejos. Han hecho lo que les da la gana. Obviamente que han corrompido, que tienen redes de apoyo en la policía, en el ejército, en los políticos. Y si seamos nosotros los políticos también. Claro. O sea, este es el siguiente paso. Sí. Construimos una república de la coca. Ahí está, por ejemplo, también el ejemplo de Medellín sin tuburios, es decir, claro, de todos estos programas de Escobar, que son los que recoge Semana, cuando lo llaman un Robin Hood paisa, claro, son maneras de comprar influencia en la sociedad. ¿Usted sabe cuál es la primera puerta que toca Pablo Escobar en la política? ¿Cuál? Luis Carlos Galán. ¿Ah, en serio? Sí.
Galán era pues obviamente una estrella ascendente de la política colombiana. Año 81, más o menos. Le va a ir muy bien, finales del 81, le va a ir muy bien en la elección del 82. Y Galán le cierra la puerta en la cara a Escobar. Escobar era un tipo, un psicópata, o sea, un sociópata, un psicópata. Y esto nunca lo va a perdonar. Y entonces Escobar va y busca a alguien que sí no le iba a cerrar la puerta en la cara, que era pues Santo Efimio. Santo Efimio, digamos, estaba dispuesto a aliarse con el que fuera, con el diablo, y lo recibe, lo mete en una lista del Congreso en Antioquia, encabezada por Jairo Ortega. Escobar es suplente de Jairo Ortega, y Escobar sale elegido. Ahora, también les interesaba mucho lo del Congreso también por una razón, y es que los parlamentarios tenían fuero parlamentario, entonces no podían ser procesados. Entonces Escobar se mete ahí, se cobija con el fuero y actúa como parlamentario. Entonces con su Medellín sin tugurios ya empieza a hacer presencia política, ya tiene una credencial como parlamentario, y la gente empieza a preguntarse seriamente: ¿esto qué es? ¿Esta plata de dónde está viniendo? ¿Esto para dónde va? Y esto es 1982, donde había llegado Belisario y había llegado con la promesa de un proceso de paz con las guerrillas. Entonces estaba firmado el Tratado de Extradición desde 1979, pero no había sido utilizado, y Belisario de entrada había dicho que él no lo iba a utilizar, que eso era indigno extraditar colombianos, ciudadanos colombianos, a Estados Unidos. Este conservador socialista que era Belisario básicamente, dice: yo no voy... O sea, nunca, bajo ninguna circunstancia, voy yo a extraditar a un colombiano. Eso me parece que es chocante. Había mucha gente en la inteligencia colombiana que le parecía que eso era aceptable. García Márquez era uno de ellos, por ejemplo. Sí. Había mucho nacionalismo mal entendido en ese momento. Claro. Entonces, pues que esto era una indignidad para Colombia. Claro. Entonces los narcotraficantes o cualquiera juzgaba ya eso, pues estaba muy mal. Y entonces Belisario entra con ese anuncio. Y los narcotraficantes, supongo yo, pues dicen: qué bien, todo esto está muy bien. Empieza con Belisario, y lo vimos en el capítulo del M-19, un tratamiento diferente con las guerrillas, ya no de persecución, sino de diálogo. Las FARC en particular se montan muy efectivamente en el diálogo y se inicia el cese al fuego, que implica, obviamente, que no hay persecución a esas guerrillas, y esas guerrillas empiezan a ser muy funcionales para el desarrollo de los laboratorios de transformación de la pasta de coca en cocaína. Cosa que inicialmente, Luis Guillermo, aquí nos toca volver a un episodio que es el secuestro de Marta Ochoa. Así es. Esta es la hermana de uno de los hermanos Ochoa, del clan Ochoa, y es secuestrada por el M-19 en 1981. Esto lleva a que Pablo Escobar convoque una junta. Una junta, ahí sí la junta del narcotráfico, una cumbre en la Hacienda Nápoles, y montan algo que se llama el MAS, muerte a secuestradores. Eso se llama en ese momento los secuestrables, porque el M-19, como lo habíamos hablado antes, fue pionero en el secuestro en Colombia. Fue líder del secuestro. Sí. Y los del MAS, ni cortos ni perezosos, agarran a unos militantes del M-19 y los pican, básicamente. Los torturan y los pican. Y empiezan a perseguirlos y a matar a la gente del M-19 sin misericordia, y acaba Marta Nieve siendo liberada. Que esto es el primer destello del paramilitarismo en Colombia, de la mafia entendida como una actor contrainsurgente. Exactamente. Y sin límite. Sí, exactamente, porque ya operan fuera de la ley, tienen unos recursos sin límites a su disposición. Entonces, inicialmente las relaciones entre el M-19 y los narcos y el cartel de Medellín son terribles. Más adelante se componen. Se van a mejorar, ¿no? Sí. Se van a mejorar bastante con el episodio del Palacio de Justicia. Sí. Pero en el año 82, Belisario decía: no voy a extraditar a los narcotraficantes. Sí. Los narcotraficantes, pues me imagino yo que estaban como muy contentos con esa idea. Sí. Siguen expandiéndose. Sí. Cada vez hay laboratorios más grandes en las selvas colombianas. Exactamente, sí. Y Estados Unidos empieza a presionar, o sea, continúa la presión fuerte de Estados Unidos.
En 1983 el mexicano comienza a expandirse. Por ejemplo, el mexicano, no hemos hablado de él, el mexicano era Gonzalo Rodríguez Gacha. Sí. Era quizás el único cachaco de los que hemos hablado hasta el momento. Era de Pacho, Cundinamarca. Y en Pacho, Cundinamarca él era como era su feudo, era dueño de todo el pueblo. Un señor feudal en Pacho. Él tuvo un protagonismo también en las guerras de las Esmeraldas. Él fue narcotraficante y trató de entrar al sector esmeraldero. Pero eso es otro cuento. Pero a comienzos de los 80s, el mexicano comienza, por ejemplo, a hacer una pista de aterrizaje en la Uribe Meta. Eso no gusta. Eso no le gustó a las FARC, porque las FARC estaban allá al lado. Entonces, al comienzo hay unos choques entre guerrillas y narcotraficantes, pero muy rápidamente la guerrilla se da cuenta que esto es, como dicen, esto es la actividad económica del futuro y comienzan a cobrar un gramaje a las actividades narcotraficantes en sus áreas de influencia. Hay unas alianzas locales, en un principio, después son institucionales, por así decirlo, entre las guerrillas, las FARC en particular, y los narcotraficantes. Exactamente. Entonces Estados Unidos empieza a presionar a Belisario. Estamos ya en el gobierno de Reagan. Sí. El gobierno de Reagan, digamos, abomina el tema de las drogas. Le declara eventualmente la guerra a las drogas en su tercera declaratoria. La primera fue la que vimos a principios del siglo, la segunda la de Nixon. Sí. Digamos que la tercera fue la de Reagan. Y el gobierno de Belisario se ve presionado y acaban nombrando a un joven legislador político del departamento del Huila, en particular de Neiva, asociado, vinculado al nuevo liberalismo, que se llama Rodrigo Lara Bonilla, una estrella ascendente también de la política colombiana, pues. Rodrigo Lara Bonilla asume como ministro de Justicia el 7 de agosto de 1983. Y él, es decir, llega inmediatamente, anuncia una guerra frontal contra el narcotráfico. Esto quiere decir volver a explorar el tema de la extradición, cancelar las licencias de operación de aviones, que se había vuelto pues la manera en que todos los narcotraficantes sacaban coca era a través de licencias de avionetas privadas. Sí. Y esto pues le genera inmediatamente la reacción feroz de los narcotraficantes que están en la política. Entonces, 10 días después de posesionado, lo cita Jairo Ortega, este era el parlamentario de Escobar, a unos debates de control política en la Cámara de Representantes. Tal cual. Galán ya venía hablando desde la campaña del 82 de los dineros calientes. Sí, exactamente. O sea, eso eran dineros que no sabía muy bien de dónde venían. Nadie decía que eran de cocaína, pero pues eran de actividades ilícitas que habían infiltrado a la política. Eso era un tema que para Galán era muy central. Entonces, pues un socio de Galán como Lara Bonilla, cuando lo nombra ministro de Justicia, pues, y que compartía obviamente con Galán la preocupación de estos dineros calientes, empieza a presionar de una manera muy fuerte a los narcotraficantes que habían vivido hasta ese momento por lo menos en impunidad total, o en clandestinidad total. Entonces le montan a Lara este debate, supuestamente porque había recibido un cheque de un narcotraficante, si no estoy mal, de apellido Mata Ballesteros, un narcotraficante tal vez hondureño. Y entonces, o sea, le habían infiltrado su campaña, realmente. Sí. Lara se defiende bien, pero una vez Lara supera el debate, sube la apuesta en la confrontación con los narcos. Exactamente, y algo sucede también en ese agosto de 1983, que es un mes que en verdad pues demuestra el quiebre de la actitud del Estado frente a los narcotraficantes. Recuérdeme cuándo fue la portada de Semana. Entonces, Semana fue en mayo del 83. En ese momento, el Robin Hood paisa, es decir, el artículo de Semana no menciona la palabra ni cocaína ni la palabra narcotraficante. Esto es mayo. Es un interrogante ahí sobre eso. Es un interrogante. ¿Quién es este señor tan rico de Antioquia? ¿Quién es Pablo Escobar? Ya para el segundo semestre de ese año, para agosto del 83, El Espectador publica una nota que le terminaría costando la vida a Guillermo Cano años después. El Espectador publica una nota, Luis Guillermo, que vamos a compartir aquí más adelante el link, que es una nota con la foto de Pablo Escobar arrestado por narcotráfico en el 76. ¿Se acuerda el camión con las 39 libras de cocaína dentro de la llanta de repuesto? Pues Guillermo Cano publica esa foto en agosto del 83. Hasta ese momento Pablo Escobar venía negando que él fuera narcotraficante. Claro. Y con esto, esta es la prueba reina de que Escobar es un narco. Y que el narcotráfico había llegado al Congreso. Y que el narcotráfico estaba permeando realmente, ahora sí, en persona los narcotraficantes, las instituciones colombianas a su más altísimo nivel. Sí. Entonces, esto es un campanazo
para el establecimiento colombiano y para el país, del poder al cual están llegando los narcotraficantes. Entonces, Escobar, cuando se publica esto, no se puede sostener. Sí. O sea, Escobar se cae. Sí, se cae, termina renunciando en desgracia sí. Y se pierde. Sí. Escobar, repetimos, es un tipo que no se le olvidaban las afrentas. Y esta ambigüedad de que si eran narcos o no, se acaba. Ya en ese momento ellos se van a la clandestinidad. Ya se sabe que son narcotraficantes, son perseguidos por el Estado. Los Ochoa todavía siguen estando en Medellín y toda la cosa, pero ya las empiezan a identificar. Sí. Y la acción de la DEA en Colombia se vuelve mucho más contundente. Sí. El gobierno mucho más receptivo a esto, digamos, a colaborar con los Estados Unidos, presionado por Estados Unidos, y un ministro de Justicia que empieza pues una guerra personal en contra de los narcotraficantes. Y unas acciones fuertísimas. El siguiente, es decir, la acción más fuerte, de pronto, la operación antinarcóticos más fuerte, sucede a comienzos del año siguiente, que es en marzo de 1984, cuando la Policía Nacional se toma lo que es el mayor laboratorio de coca del país. Esto es Tranquilandia, Luis Guillermo. Esto es un laboratorio industrial que habían construido el Cartel de Medellín en las selvas de Colombia. O sea, nunca se había visto un laboratorio de ese tamaño. Era inmenso. Inmenso. Era un complejo de laboratorios, realmente. Y era central para la operación del Cartel de Medellín. Entonces, lo que acaba pasando es que con Lara y con la policía, y con el gobierno, pues el alto gobierno, me imagino yo, el presidente estaba enterado de la operación, se toman y destruyen los laboratorios. Sí. Obviamente hay una cantidad de coca perdida y toda la cosa, pero yo creo que lo que realmente le impacta a los narcotraficantes es que ya el Estado está contraatacando, está limitando su actividad. Incautan 14 toneladas de cocaína, 14 toneladas, eso es una cantidad gigantesca. Gigantesca y para la época gigantesca. Valorada en $1.200 millones de la época. Claro, entonces, ¿qué pasa? A diferencia de lo que pasó con la gente de la marihuana después de Dos Penínsulas, que simplemente se fue diluyendo en el negocio y como que ahí se acabó el boom y se volvió una cosa marginal. Aquí los narcotraficantes, el Cartel de Medellín en particular, deciden doblar la apuesta. Y deciden que ellos ya son lo suficientemente poderosos, y sobre todo Escobar, que juega un papel muy particular acá, deciden que ellos que se le van a plantar al Estado. Que le van a llevar la guerra al Estado. Exactamente. Estado. O sea, ahí ellos plantean un pulso con el Estado para ver quién tiene el sartén por el mango en esta materia. Y la declaratoria de guerra, Luis Guillermo, sucede el 30 de abril de ese año, el 30 de abril de 1984, cuando el Cartel de Medellín asesina a Lara Bonilla en el norte de Bogotá. Así es. Este es otro de estos hitos fundamentales en la historia del narcotráfico en Colombia. Y esa declaratoria de guerra se da a través de ese asesinato que es planeado en conjunto y que es financiado en conjunto entre narcotraficantes del Cartel de Medellín. Y matan al ministro de Justicia. Y esto obliga a una reacción muy dura por parte de Belisario. Y la reacción más dura es: voy a reactivar la extradición. Y empieza a extraditar colombianos. Alejandro, esta es como la historia, digamos, del auge, el inicio y el primer auge del negocio de la cocaína, pero todavía esa historia pues no acaba, infortunadamente. Le quiero dar a usted unas estadísticas de producción de cocaína. ¿Cuánto cree usted que era la producción de cocaína colombiana en el 75? Pues hoy en día, Luis Guillermo, estamos hablando de 2.600 toneladas en el 2025. Es decir, esto es para ponerlo en contexto. Eso es lo de ahora. Lo de ahora son 2.600 toneladas al año. Cuando Escobar, los Rodríguez, Leder están empezando, ¿cuántas toneladas se producían en Colombia? En 1980 son 20 a 30, son 2 órdenes de magnitud por abajo. Es decir, estamos hablando de 20 a 30 toneladas en 1980. En 1990, 10 años después, pueden ser 200 a 250. Y hoy, en el 2025, después del Plan Colombia, después de 30 años de lucha, estamos en 2.600. Las cifras son aterradoras. Y además tenemos, desde el año 95, cultivos de coca
en Colombia muy extensos. Sí, los más extensos del mundo, tal vez en este momento, con casi 250.000 hectáreas de coca. Entonces, en algún futuro episodio, no prometemos cuándo, pero en el futuro, vamos a hablar de la siguiente etapa del narcotráfico. Sí. Esa que se inaugura desde el 84 hasta la fecha. De cómo esta industria que empieza siendo incipiente, que empieza siendo muy innovadora desde el punto de vista empresarial, acaba convirtiéndose en una amenaza a la existencia misma del Estado colombiano. Así es, Luis Guillermo. A todos los oyentes, muchas gracias por escucharnos y volvemos en un próximo episodio. Que estén muy bien.